Muy buenos días, hermanos. Es de nuevo un gran privilegio, es de mucha bendición estar hoy en esta mañana compartiendo la palabra. Hoy el Señor te va a hablar, el Señor nos va a guiar, nos va a dar un reto o una advertencia o algo en específico para nuestras vidas, porque el Señor habla a nuestros corazones a través de sus escrituras. Vamos a continuar viendo el pasaje de Marco capítulo 6 y por favor acompáñame con tu Biblia al versículo 14 hasta el 29. Marcos 6, 14 al 29. Dice así: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey y con petición diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana que nos das. Esta mañana, Señor, tú nos quieres hablar. Permítenos escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Guíanos a través de esta palabra, Señor, porque queremos ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Háblanos, oh Señor, en esta mañana y guíanos a lo largo de este día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. El discípulo Marco nos ilustra ahora la historia de Herodes y Juan el Bautista. Es el Señor haciendo milagros de tal manera que cautivó y llamó la atención de todo Galilea y de todo Israel en general. Y llamó la atención de Herodes, un rey vasallo de Galilea. Y era de gran poder este hombre. Este hombre, dice la palabra, que se quedó atónito pensando de que Jesús era Juan el Bautista en una forma en la cual él había venido. ¿Por qué? Porque Herodes había mandado a matar a Juan. En el versículo 17 dice:
porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién era Herodías? La mujer de su hermano Felipe, con la cual se unió. Estaba en un pecado, porque Juan le decía a Herodes que eso no era correcto, no era correcto. Y la Escritura nos dice en el versículo 20, desde el 19 al 20, dice, y Herodías, esta mujer, tenía mucho rencor, deseaba matarlo, pero no podía, quería deshacerse de Juan el Bautista. En el versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Esta palabrita me hace reflexionar mucho, dice temía. Es que Herodes temía a Juan, no en ese temor de que me va a hacer daño, sino ese respeto y esa reverencia, entre comillas, a Juan, porque sabía que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Pero como habíamos leído antes, por causa de Herodías, Herodes no siguió con eso, sino que fue poco a poco nutriendo el pecado, nutriendo. Y sabemos lo que continúa, ¿no? En su cumpleaños hay una fiesta, están todos los hombres importantes, y ahí está Herodes, ¿no? Se acerca la hija de Herodías y hay un baile, hay sensualidad, hay mucho pecado allí. De tal manera que Herodes se dejó llevar más por su palabra, por su pecado, por cumplir la palabra que dio a la hija de Herodías, y entre comillas, cumplir con el pecado tan profundo que era mandar a matar a Juan el Bautista, a quien dice la Escritura temía y mantenía guardado o mantenía protegido. Y hoy en esta mañana, la figura de Herodes es una figura para poder meditar. Yo también tomaba la figura de Herodes y lo tomaba como un ejemplo de lo que puede causar el pecado. ¿A qué me refiero? Herodes dice que después, cuando muere Juan, se entristece también, porque cuando la hija de Herodías le pide la cabeza a Juan el Bautista, él dice siente tristeza, pero igual cumple, porque había dado su palabra. Y es que vemos aquí un hombre no creyente en el Evangelio de Jesucristo, ni nada de ello, pero un hombre que le gustaba por lo menos escuchar esa confrontación de parte de Juan el Bautista. Muchas veces le causaba un conflicto interno, que no lo asimilaba. Dice en el versículo 20, cuando le oía, es decir, Herodes a Juan, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Quizás sentía algún tipo de palabra fresca en su vida, porque sabemos que Juan proclamaba la palabra de Dios, la verdad. Él estaba muy firme en sus convicciones y no negociaba sus mensajes. Juan decía las cosas tal cual eran y conocemos su ministerio. Entonces Herodes tenía cierto respeto, cierta cercanía, entre comillas, a Juan el Bautista, pero el pecado lo llevó a ir en contra de ese respeto y reverencia. Bastó con ver a esta mujer danzando y derrochando sensualidad para que él pueda cambiar ese sentir por Juan el Bautista, ese respeto por él. Y mencionaba que Herodes es una figura, ¿en qué sentido? En que cuánto de nosotros podemos, por causa del pecado sexual, la sensualidad y todo tipo de pecado, podemos cambiar y torcer verdades. Herodes, por causa del pecado, mandó a matar a Juan el Bautista. Y me ponía a reflexionar, y quizá tú hoy, hermano, hermana que me escuchas, el pecado te puede llevar a cometer cosas terribles. Quizá alguna vez has tenido la convicción, has escuchado los consejos de los pastores, hemos escuchado
alguna verdad bíblica y sabemos que debemos cumplirla, pero por causa del pecado hemos ido en contra de esa verdad, hemos ido en contra, por más que sabíamos que era una verdad bíblica, hemos ido en contra. Es que el pecado va avanzando poco a poco y a veces creemos que tenemos el control, pero no. La palabra es clara, debemos escapar del pecado. No podemos jugar con ello. Y ahora, no se trata de hundirnos en lo que ya hemos hecho o en lo que tú has pasado, algún pecado, sino más bien saber que la gracia del Señor está ahí. Y sabemos que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha renovado, que nos ha dado una nueva vida. El Señor te ha limpiado de todos tus pecados. Pero ahora que estamos en el Señor, y en esta mañana, veamos la imagen de Herodes. Por causa de un pecado, mandó a matar a la persona que dice él temía y mantenía en protección, mantenía protegido. Y a la persona a la cual gustaba escuchar. Nosotros por causa del pecado, tú hermana o hermano, por dar, si damos lugar al pecado, puede ser, no sé, el aspecto, como vemos aquí, el tema sexual, sensual, con un hombre, con una mujer, este tema del coqueteo podría llevar a pecar de tal manera que estamos rechazando todo lo que en algún momento dijimos que creíamos. No juguemos con el pecado. Hoy en esta mañana el Señor nos quiere amonestar, nos quiere advertir, no juguemos con el pecado, no abramos puertas al pecado, porque puede traer consecuencias terribles. Y no solamente en el ámbito sexual, sino en el ámbito de las licencias que las personas se pueden dar con ciertas películas, con ciertas cosas que hacen en su tiempo libre, con muchas cosas que a veces nos tomamos licencia, pueden llevarnos a negar lo que tanto hemos dicho. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo, nosotros amamos su palabra, nosotros queremos predicar el Evangelio, nosotros queremos seguir al Señor, queremos convertir a todo el mundo, pero por causa del pecado, por esas licencias que uno se puede dar a veces, puede negar todo lo que en algún momento dijo. Y eso trae dolor al corazón, eso causa de que el espíritu se contriste y que nuestra relación se mantenga en distancia con el Señor por causa del pecado. La Biblia es clara, la Biblia nos invita, nos llama a perseverar en santidad. Y hoy en esta mañana, en esta palabra, reflexionaba sobre eso. ¿Cuánto nos estamos esforzando en vivir en santidad? Y le mencionaba a algunos pastores, ¿no?, que no se trata de legalismo ni de extremismo, pero es una bendición vivir en santidad, es una bendición vivir manteniéndonos puros en el Señor. Es una lucha diaria, claro que sí. Y hoy el Señor te invita a que te esfuerces, tienes su Santo Espíritu, lo tienes a Él, tienes hermanos y hermanas con las cuales puedes luchar con esas tentaciones, con esas luchas internas que puedes tener. El Señor ha dado a su iglesia, ha dado una familia con la cual podemos caminar. Como vimos ayer, como vimos que el Señor enviaba de 2 en 2 a predicar el Evangelio. No estamos solos. Esta figura de Herodes es o podría ser una figura de nosotros si aún, hermano, hermana, nos seguimos dando licencias con el pecado. Negar e ir en contra de las convicciones o de las cosas que hemos dicho creer. No hay nada peor que pecar e ir en contra de nuestro Señor. Aquel quien se dio en la cruz por esos pecados que quizás nosotros estamos cometiendo. Aquel Señor que en la cruz dio su vida por aquellos pecados que permites en tu vida, tomándote licencias. Ese mismo Señor cargó con esas cruces, con esa
con esos pecados. Pero nuestro Señor dio su vida, resucitó al tercer día para traer perdón, gracia y misericordia. Es nuestro Señor de amor quien nos da oportunidad. Si tú, hermana o hermano, en esta mañana sabes y eres consciente de que has pecado, yo te digo que hay una buena noticia. En el Señor hay perdón de pecados, en el Señor hay restauración, ánimo, en el Señor hay esas energías para continuar, para seguir esforzándote. No te sientas condenado porque en Cristo hay perdón. Ahora ve y no peques, dice la palabra. Nosotros, no estás solo, hermano, vamos a caminar juntos. Así como en esta mañana podemos escuchar la palabra del Señor que nos exhorta, nos amonesta y al mismo tiempo nos anima. Nos anima y nos llena de ese gozo al saber que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, que antes andábamos sin Dios, pero ahora tenemos un Dios, antes andábamos sin pueblo, ahora tenemos un pueblo y estamos llamados a predicar el Evangelio del Señor y a vivir la fe con gozo, con alegría y no como un tipo de religiosidad en donde digo, oh, he pecado y estoy mirándome a mí, mirando mis obras y no estoy viendo la gracia del Señor que me perdona y que me lleva a vivir ahora de forma correcta y a luchar por vivir de esa forma. No seamos un Herodes. Algunos se preguntan, pero no, hermano, yo asisto a la iglesia, yo estoy congregando, yo participo en tal ministerio o en otro ministerio, yo leo mi Biblia. Sí, hermanos, pero no necesariamente leer la Biblia o asistir a una reunión hace que tengamos una comunión fuerte con el Señor. Se trata de tomar la Escritura, vivirla, guardarla en el corazón, anhelar al Señor, asistir a los ministerios, claro que sí, pero sobre todo cuidar nuestro corazón cuando nadie nos ve. Cuidar nuestro corazón cada día y decir, Señor, estoy andando como tú deseas. Señor, quiero agradarte y en tu gracia me esforzaré. Es una relación cercana al Padre, no cercana a las muchas actividades, sino al Señor. Y el Señor hoy en esta mañana te dice, apártate de eso con lo cual luchas o con lo cual sabes que está mal, pero aún te das la licencia de hacerlo. Y en el Señor hay perdón de pecados, en el Señor hay restauración y ánimo. Sobre todo eso, hermanos, el Señor nos anima a continuar y no desanimarnos porque el enemigo muchas veces nos quiere hacer sentir que no podemos seguir al Señor y que ya no somos dignos de seguir. Y no es así. El perdón de pecados está allí y el Señor puede restaurar absolutamente todo en nuestras vidas. Te animo en esta mañana a que hoy, a lo largo de este día y lo que resta de la semana, vivas para el Señor en el trabajo, puedas decir no a las conversaciones quizá en doble sentido, que hablen de cosas sexuales, tú digas no en el trabajo o en la universidad o con amigos o con la familia, te mantengas firme en tu convicción, en la fe. No te des licencias, no te des licencias. Mantén tu fe en el Señor. Por más que haya ese rechazo, como ya lo hemos visto y lo que la palabra nos ha dicho, el Señor nos va a ayudar. Hoy en esta mañana el Señor te anima a vivir tu fe con ese ímpetu, con esas fuerzas para su gloria, para decir, gloria Señor, hoy me has guiado por tu senda, has permitido que viva y que haga cosas, obras de bien, las cuales tú has hecho posible que haga. El Señor es bueno. Tomemos esta historia que nos cuenta en Marcos de Herodes, y este ejemplo de él, un hombre que temía, dice, un hombre que temía a Juan, que escuchaba las palabras de Juan, que lo mantenía protegido y que le gustaba escucharlo. Pero por el pecado, todo esto que dice el versículo 20, desapareció. El pecado puede llevarnos a hacer cosas muy horribles, hermanos. Cuidémonos, pidámosle al Señor de su gracia.
El Señor está contigo hoy y para siempre, y que eso sea suficiente en tu corazón para motivarte. En lo mucho o en lo poco, eso debe motivarte a vivir en santidad. Vamos a orar al Señor y pedirle que a lo largo de este día nos guíe por medio de su Santo Espíritu. Oremos, hermanos. Amado Señor Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos ver, Señor, que el pecado nos puede llevar a negar todo lo que hemos dicho creer, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de forma radical, Señor, que no abracemos ni permitamos ni nos demos licencia, Señor, con el pecado, sino que nos mantengamos firmes, Señor, en la roca, en Jesucristo, y vivamos, Señor, para tu gloria cada día, cada día. Señor, permítenos hoy tener a alguien a quien poder compartirle del Evangelio, a alguien por quien orar. Danos sabiduría, palabras para compartir al afligido, al necesitado, mi Dios. Gracias por tu palabra hoy, gracias por tu presencia. Nos vamos animados, nos vamos retados también, Señor, y con tus fuerzas para seguir viviendo para tu gloria, Señor. Gracias, amado Rey. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos, te agradecemos, buen Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.